Hola a todos, somos Escalante Juliana y Corenstein Fiorella y en este video vamos a estudiar dos tipos importantes de superficies cuádricas, la elipsoide y la esfera. Pero primero, ¿qué son las superficies cuádricas? Son superficies tridimensionales definidas mediante ecuaciones algebraicas de segundo grado en las variables x, y z. Matemáticamente, su ecuación general está dada por esta forma. Los coeficientes de las variables son constantes que determinan tanto la orientación como la forma específica de la superficie. Dependiendo de los valores de estas constantes y de cómo se simplifique la ecuación a su forma canónica, podemos clasificar las superficies cuádricas en diferentes tipos: esfera, elipsoides, hiperboloides, paraboloides, entre otras. En este caso, nos centraremos en la esfera y la elipsoide, que son ejemplos de cuádricas cerradas, simétricas y de gran importancia en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Un elipsoide es una superficie curva cerrada cuyas tres secciones ortogonales principales son elípticas, es decir, son originadas por planos que contienen dos ejes cartesianos cada uno. Es una cuádrica análoga a la elipse, pero en tres dimensiones. La ecuación en forma general de una elipsoide está dada por la forma m por x al cuadrado más n por y al cuadrado más p por z al cuadrado igual a r, donde m, n y p son coeficientes positivos y r también es positivo. Para pasar de la ecuación general del elipsoide a la forma canónica, realizamos los siguientes pasos. Primero, dividimos por r ambos miembros de la ecuación. Reescribimos la ecuación de forma tal que los coeficientes queden solo como denominadores y luego sustituimos r sobre m por a al cuadrado, r sobre n por b al cuadrado y r sobre p por c al cuadrado, obteniendo así la ecuación canónica de la elipsoide. Discusión de la elipsoide. A continuación vamos a presentar en términos generales la caracterización de la cuádrica. Para obtener los interceptos, por ejemplo con el eje x, lo que hacemos es igualar las demás variables a cero, obteniendo así el punto donde la cuádrica intercepta el eje elegido. Para obtener las trazas, elegimos uno de los planos e igualamos la variable que no se encuentra en el mismo para obtener así lo que representa cada traza. En el caso de la elipsoide, en cada uno de los planos encontramos representada una elipse con centro en el origen de coordenadas. Para saber si la cuádrica es simétrica respecto a los planos coordenados, lo que hacemos, por ejemplo, para el plano XY es reemplazar la variable z por menos z. La ecuación no se altera, lo que quiere decir que hay simetría con respecto a ese plano. Repetimos el procedimiento con cada uno de los planos restantes. Para saber si es simétrica respecto a los ejes coordenados, por ejemplo, para el eje X, reemplazamos y por menos y z por menos z. Como la ecuación no se altera, decimos que hay simetría. Repetimos el paso para cada uno de los ejes y si se cumplen los tres, decimos que la cuádrica es simétrica respecto a los ejes coordenados. Y para saber si es simétrica respecto al origen, reemplazamos x por menos x, y por menos y, z por menos z, y si la ecuación no se encuentra alterada, quiere decir que es simétrica respecto al origen. Su extensión, la elipsoide es una superficie cerrada, pues las variables x, y z están limitadas sobre cada eje por intervalos entre sus respectivos interceptos. Secciones planas, por ejemplo, en el plano x, y lo que hacemos es igualar la variable z a k, obteniendo así que las curvas serán elipses siempre que el valor absoluto de k sea menor que c, y repetimos el procedimiento para cada uno de los planos. Aquí podemos observar la representación gráfica de la elipsoide. Cuando los tres semiejes de la elipsoide son positivos e iguales, tenemos una esfera cuya ecuación canónica es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. La esfera es una de las superficies más reconocidas y fundamentales en geometría. Matemáticamente se define como el lugar geométrico de los puntos en el espacio que equidistan de un punto fijo. Este punto fijo es conocido como el centro, y la distancia constante entre cualquier punto de la esfera y el centro se llama radio. A continuación, vamos a presentar en términos generales la caracterización de la esfera.
Para hallar los interceptos de la esfera con un eje en particular, debemos igualar a cero las variables correspondientes a los otros dos ejes en la ecuación de la esfera. Esto nos permitirá encontrar las coordenadas donde la superficie intersecta dicho eje. Por ejemplo, si queremos encontrar el intercepto con el eje X, vamos a igualar las variables y z a cero. Y así encontramos la coordenada en X del punto de intersección. Se procede de la misma manera para hallar los interceptos con el eje Y y con el eje Z. Para hallar las trazas de la esfera en los planos coordenados, debemos igualar a cero la variable correspondiente al eje perpendicular al plano. Por ejemplo, si queremos hallar la traza con el plano XY, debemos igualar a cero la variable Z. Y así encontramos la ecuación que representa una circunferencia en el plano XY de radio A. Se procede de la misma manera con los planos YZ y XZ. Para comprobar la simetría de la esfera con respecto a los planos coordenados, debemos sustituir la variable del eje perpendicular al plano por su opuesto. Como la ecuación nos altera en los tres planos, hay simetría con respecto a ellos. En cuanto a su extensión, es una superficie cerrada, pues las variables x, y z están limitadas sobre cada eje por intervalos entre sus respectivos interceptos. Es decir, x pertenece al intervalo cerrado menos a, y pertenece al intervalo cerrado menos a, y z pertenece al mismo intervalo. Para obtener las secciones planas, vamos a hacer una intersección a la esfera en una posición K con un plano paralelo a uno de los planos coordenados. Por ejemplo, para el plano XY vamos a igualar Z a K, obteniendo así una ecuación que representa una circunferencia siempre que el módulo de K sea menor a A. La representación gráfica se ve así. Las superficies cuádricas como el elipsoide y la esfera tienen aplicaciones prácticas que destacan tanto por su utilidad como por su impacto en la ciencia, la tecnología y el diseño. Para el elipsoide algunos ejemplos son el diseño de submarinos, edificios y arquitectura, auditorios y acústica. Para la esfera, algunos ejemplos serían la mecánica celeste, la ingeniería en general y la escultura y diseño. Las esferas y las elipsoides no solo han inspirado el diseño de múltiples objetos cotidianos, sino que también han revolucionado la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Al día de hoy vemos la innovación en lo que es la arquitectura mediante la utilización de estructuras con formas elipsoidales y esféricas. Estas aportan un alto impacto visual, transformando así el paisaje urbano. Además, ambas formas presentan una gran estabilidad y resistencia debido a que distribuyen tensiones de manera uniforme. Ejemplos como el planetario de Montreal o la cúpula de Reichstag que se observan en las imágenes demuestran cómo estas geometrías enriquecen tanto la estética como la practicidad de las estructuras. Gracias.